Hola, mi nombre es Paola Pineda, soy médica, directora científica de Grupo Curativa y llevo manejando el tema de la modulación del sistema endocannabinoide a través de la planta de cannabis desde hace muchos años. Queremos empezar a través de este canal a compartir parte de lo que hemos investigado y hemos practicado. Y hemos preparado para todas y todos ustedes una clase de sistema endocannabinoide. Quisiera empezar, eh, antes de hablar del sistema endocannabinoide, hablando un poco de la planta de cannabis y básicamente porque a través del conocimiento y del estudio en esta planta, el mundo científico llegó a entender que existía un sistema endocannabinoide. Hay una frase muy linda en este artículo que les recomiendo que dice, los pueblos antiguos, sintonizados con las sutilezas ecológicas, se referían a ciertas plantas y hongos que alteran la conciencia como maestros. ¿Qué le ha enseñado el cannabis a la humanidad? Y creo que lo primero que nos enseñó esta planta a través del descubrimiento de sus principios activos, que en los bloques de clases que tendremos hablaremos de planta, lo primero que nos enseñó a través de la observación del profesor Rafael Mechulan, a quien mencionaremos en esta clase, es que existía en todos los vertebrados y en algunos invertebrados el sistema que hoy conocemos como sistema endocannabinoide. El profesor Vicenzo Di Marzo, quien es una de las personas que más investiga hoy, más escribe y más publica sobre este sistema, decía ya hace varios años, en 1998, que este sistema endocannabinoide es un sistema clave para que nos relajemos, para que descansemos, para que olvidemos, para que nos protejamos y para que comamos. Y haciendo énfasis en cada uno de estos términos, el profe Di Marzo en este artículo dice, se refiere al tema relajarse como una reducción de la ansiedad, del dolor, del tono muscular, de la temperatura del cuerpo y de la presión arterial. Aquí vamos entendiendo algunos efectos que podríamos encontrar cuando usamos la planta de cannabis en las personas y es bajar ansiedad, bajar dolor, cuando hay un aumento en el tono muscular por diferentes enfermedades, llámese una parálisis cerebral, podríamos utilizar esta planta en un aumento de la temperatura. No se ha explorado mucho, pero podría ayudarnos a controlar ese aumento de la temperatura. Ojo, no cuando es fisiológico, sino cuando puede llevar algún problema y también nos puede ayudar como un buen antihipertensivo. Se refería el profe a descansar como la facilitación del sueño, lograr algo de sedación y reducir toda esa actividad física que nos mantiene despiertos. Y ahí entendemos cómo podríamos modular este sistema a través de la planta para personas que tengan problemas de insomnio. Olvidar, muy importante, los seres humanos nos hemos vuelto especialistas en entrenarnos para recordar, pero se nos olvida que olvidar es fundamental. Y aquí se refiere como ayudar a cancelar esas experiencias aversivas que nos llevan a miedos condicionantes. Y es por eso que el cannabis medicinal se usa en pacientes con estrés postraumático. Protegernos, y esto es maravilloso. Hoy pasamos a entender a este sistema endocannabinoide como un sistema clave en nuestra protección y sobre todo en la neuroprotección. Y también nos permite reaccionar de una manera diferente al estrés. El estrés siempre va a existir, lo importante es cómo lo afrontamos y cuando nuestro sistema endocannabinoide está en un buen tono, vamos a poder hacer mejor frente a todas esas situaciones que generan estrés en nosotros. Y frente al tema de comer, para nadie es un secreto que cuando usamos cannabis podemos incrementar el apetito y fuera de eso podemos activar circuitos dopaminérgicos que nos llevan a que eso que estamos comiendo nos sepa rico, sea algo placentero. Entonces,
recordar siempre que el sistema endocannabinoide será fundamental para relajarnos, descansar, olvidar, protegernos y comer. Esta diapositiva me encanta y quiero hacer mención acá a un término en el que referimos que el sistema endocannabinoide es el gran guardián de la homeostasis y la homeostasis en palabras sencillas es el equilibrio. Entonces, ¿dónde se da ese equilibrio? ¿Dónde se da esa homeostasis? Se da a nivel celular, pero cuando entendemos que se va a dar en la célula, también entenderemos que eso se reflejará en un órgano y en un sistema y se van a establecer unas relaciones jerárquicas que están interconectadas entre los diferentes sistemas anatómicos. Entonces es importante que nos quede el concepto cuando nos preguntan dónde está ubicado el sistema endocannabinoide, podemos decir que es un sistema que está en todas nuestras células, por tanto se refleja en todos nuestros órganos y en todos los sistemas. Y es ese sistema endocannabinoide el que permite que haya una comunicación armónica. Cuando hay una buena comunicación, hay una buena homeostasis o un buen equilibrio. Fundamental entender que vamos estableciendo estas relaciones jerárquicas, entonces tenemos un sistema endocrino que sabemos que está con todo su tema hormonal, tenemos un sistema inmunológico con todas sus citoquinas y tenemos un sistema nervioso con todos sus neurotransmisores. Hoy conocemos que ese sistema endocannabinoide es un sistema fundamental en nuestro sistema nervioso. Por eso, algunas personas reconocen a los endocannabinoides como unos neurotransmisores, pero otros que son más puntuales con la palabra los reconocen como unos neuromoduladores. Pero podríamos aquí empezar a pensar que estos endocannabinoides que hacen parte de este sistema se convierten también o se comportan también como hormonas, como neurotransmisores y como citoquinas. Y estas son cosas que tenemos que empezar a entender. Por eso hoy proponemos que hablemos de una psiconeuroinmunoendocrino endocannabinoidología. Cuando entendemos y conocemos este sistema endocannabinoide, vamos entendiendo de una manera más fácil la comunicación entre todos nuestros sistemas. Y quiero aquí hacer nuevamente énfasis en la importancia de estas plantas, así como el descubrimiento y el conocimiento y la investigación que se hizo en esta planta que vemos aquí, la Papaver somniferum o el opio, permitió que el mundo científico llegara al conocimiento del sistema opioide endógeno, el conocimiento de la planta de cannabis, específicamente el haber aislado el THC o tetrahidrocannabinol, permitió que el mundo científico hoy reconociera a un sistema como tal, como el sistema cannabinoide endógeno o el sistema endocannabinoide. ¿Y qué es básicamente ese sistema? Entonces, volvamos a la diapositiva de todos los sistemas, recordando que es un sistema que está en todas nuestras células. Y básicamente es un sistema que va a tener unos precursores. Aquí podemos ver quiénes son esos precursores. El ácido araquidónico proveniente de omega 6, EPA y DHA proveniente de omega 3. Y recordar que esos precursores siempre van a estar en la membrana celular. Va a haber unos diferentes sistemas enzimáticos, aquí están las siglas, y una vez que el organismo necesita endocannabinoides, esos mecanismos enzimáticos toman el precursor de la membrana y lo van a llevar para convertirlo en los endocannabinoides. Tenemos dos endocannabinoides clásicos que son la anandamida y 2-AG, que vienen básicamente del ácido araquidónico. Recordemos que el ácido araquidónico es un ácido graso proinflamatorio y que será fundamental para los momentos iniciales donde nuestro cuerpo a través de la inflamación tiene que llegar a repararse. El problema es que
cuando tenemos muchos proinflamatorios, llegamos a ese concepto de inflamación crónica de bajo grado presente en todas las enfermedades. Pero así como el ácido araquidónico produce esas citoquinas proinflamatorias, es fundamental para que se produzcan endocannabinoides como la anandamida y el 2-AG. Pero, por otro lado, podemos mirar y en nuestras clases de profundización y en nuestros cursos que te daremos más información, podrás entender más estos conceptos. Tenemos otros endocannabinoides que son derivados de EPA y DHA, que recordemos que viene de omega 3, que es un importante resolutor o que ayuda a que resolvamos la inflamación. Entonces, hasta aquí tenemos precursores, endocannabinoides y vamos a tener un tercer punto que es clave y son los receptores para cannabinoides. Tenemos receptores CB1 y receptores CB2 y tenemos otros receptores que serán claves también para entender muchos de las funciones del sistema endocannabinoide y así entender el potencial terapéutico de esta planta. Entonces, precursores, endocannabinoides, receptores para cannabinoides y tenemos al final unas enzimas de degradación. Es decir, el endocannabinoide se produce, se requiere que haya precursor, el endocannabinoide se pega a los receptores para cannabinoides y una vez que se da el trabajo que tenían que hacer, llegarán unas enzimas que permiten que lo que ya no sirve se elimine y los ácidos grasos se vuelvan a reciclar para llevar a esa membrana celular. Entender estas cuatro partes del sistema nos permite saber que están controlando muchísimas funciones fisiológicas y allí entender el potencial terapéutico de la planta de cannabis que básicamente está modulando siempre a este sistema. Aquí un recorderis, entonces tenemos los dos endocannabinoides principales que se descubrieron hace ya muchos años, anandamida y 2-AG, recordar que vienen del ácido araquidónico, pero también recordar que tenemos la virodamida, el noladin eter y el N-araquidonil dopamina. Tenemos luego entonces un tema absolutamente importante y es que cuando el profesor Meshulam descubre los fitocannabinoides de la planta, THC, CBD y otros, se preguntan que esos fitocannabinoides de la planta, ¿dónde actúan? Y empiezan a hacer diferentes investigaciones y es gracias a la profe Aline Howlett que descubrió el receptor CB1. ¿Y qué descubrió ella? Cuando empezaron a inyectar THC en cultivos celulares, se dieron cuenta que se pegaba a una estructura que posteriormente bautizaron como receptor para cannabinoides tipo 1. Y este receptor es básico porque gracias a él se producen algunos de los efectos psicoactivos de la planta, pero todos los efectos psicotrópicos se producen a través de la unión del THC al CB1. Y esta frase también me gusta mucho de este artículo y dice, si no fuera por la doctora Aline Howlett, todavía estaríamos intentando averiguar cómo funciona el cannabis. Así que un homenaje a la doctora que nos permitió, así como el profe Meshulam y muchos otros, entender más a profundidad este sistema endocannabinoide. ¿Dónde tenemos ese receptor CB1? Recordemos que este es un sistema de comunicación intercelular, es un sistema que está en todas nuestras células. Entonces, ese receptor, al igual que otros receptores que conocemos para neurotransmisores y otras sustancias, estará en la membrana celular. Ese receptor CB1 inicialmente fue descubierto por la doctora Howlett en sistema nervioso central. Posteriormente, múltiples investigaciones que han ido sumando a este mar de conocimientos nos permiten entender que si es un sistema de comunicación intercelular, pues obviamente el receptor tendrá que estar también en sistema nervioso periférico, en pulmones, sistema vascular, tracto genitourinario, sistema osteomuscular, reproductivo y sistema
inmune. Aquí, para quienes quieran ampliar la información, están los artículos donde se mostró la caracterización del receptor y posteriormente su estructura tridimensional. Importantísimo esta imagen, y si bien esto es una imagen de un cerebro de ratón, nos permite conocer dónde está la mayor cantidad de receptores en nuestro sistema nervioso central. Las imágenes que son más claras quiere decir que hay menos densidad de receptores, y las imágenes más oscuras quiere decir que hay más densidad de receptores. Tenemos aquí en oscuro, es decir, con muchos receptores CB1, el cerebelo, por eso será clave esto en la coordinación motora. Tenemos receptores en hipocampo, tenemos receptores en corteza cerebral, en ganglios basales, en hipotálamo y, muy importante, en el tronco cerebral, que es donde se controla el ritmo cardíaco y el respiratorio. La densidad de receptores CB1 es muy, muy baja. Y esto nos permite entender que cuando usamos cannabis estamos ante una herramienta supremamente segura. Si yo, hagamos de cuenta que el cannabinoide de la planta THC CBD es una llave y que el receptor es una cerradura. Si yo no tengo muchas cerraduras en una parte de mi cerebro, por más llaves que yo ponga, perdón, jamás voy a activar esas cerraduras porque no están allí. Y eso me permite entender por qué a fecha de hoy no hay sobredosis letales con el uso de cannabis. Es decir, no se ha producido el primer paro cardiorrespiratorio por el uso de cannabinoides derivados de la planta. Y eso es fundamental porque los médicos nos interesa muchísimo cuando vamos a empezar a utilizar una herramienta terapéutica que sea segura. 8.000 años de uso y hasta hoy no se ha reportado el primer caso de sobredosis letal. Receptor CB2, segundo receptor que se descubre, y básicamente cuando lo aislaron, lo encontraron en células del sistema inmune de organismos adultos y sanos. Y posteriormente, este receptor CB2 fue encontrado en huesos, músculos, células de la piel, médula ósea, hígado, páncreas, riñones, sistema cardiovascular, pulmones, sistema gastrointestinal, tejido graso y sistema reproductivo. Muy importante, la mayoría de órganos o tejidos que acabo de mencionar solo tienen receptores CB2 en una cantidad muy bajita. Y cuando los expresan en cantidades altas, eso nos puede hablar de condiciones fisiopatológicas. Es decir, parece que esa señalización mediada por el CB2 está activada solo a pedido para restaurar una condición desequilibrada como un mecanismo homeostático protector. Es decir, si una persona está muy bien, que no es lo usual porque en general la mayoría de personas están inflamadas, si está muy bien, la presencia de receptores CB2 debe ser a mínimo. Cuando él se está dando muchísimo, quiere decir que está pasando algo, y a la vez puede ser una vía de acción para modular un sistema y ayudar al organismo a restablecer el equilibrio. Entonces, vimos precursores, vimos endocannabinoides, vimos receptores, y lo último son las enzimas FAH, que nos ayuda a degradar la anandamida, y la monoacilglicerol lipasa, que nos ayuda a degradar el 2-AG como ese segundo endocannabinoide. Hace unos años, cuando hablábamos de este sistema endocannabinoide, nos quedábamos un poco cortos, o era lo que nos iba mostrando la investigación, y hablábamos de los endocannabinoides, de los receptores CB1, CB2, de las enzimas para producir endocannabinoides y de las enzimas para degradarla. Lo mismo hace unos años, cuando se hablaba de la planta de cannabis, era un modelo muy reduccionista que solo iba al CBD. Hoy sabemos que el THC es fundamental, y reitero, gracias al estudio que se hizo en THC es que hoy conocemos este sistema endocannabinoide. Pero tenemos que ir mucho más allá y tenemos que entender que tenemos otros endocannabinoides derivados de DHA y EPA. Tenemos otra cantidad de receptores para
este sistema, tenemos los específicos que son del sistema clásico y tenemos otra cantidad de receptores GPR55, GPR18, 110, receptores vaniloides de serotonina y PIPAR que tienen que ver con este sistema. Y lo mismo aquí, vamos entonces a la planta. La planta es mucho más que THC y CBD y podríamos hablar que en la planta tenemos muchos más fitocannabinoides, llegando a más de 130. Tenemos estos fitocannabinoides en sus formas ácidas y vamos a tener también terpenos, flavonoides, estilbenos, lignanamidas y alcaloides que hoy conocemos por dónde actúan y cómo son muy importantes cuando vamos a usar esta herramienta terapéutica. Hoy deberíamos siempre hablar más allá del sistema endocannabinoide y empezarnos a referir como al endocannabinoidoma, que incluye ese sistema, el lipidoma y la microbioma. Vamos un poco a referirnos a la función específica en algunos sistemas. Entonces, cuando entendemos que en sistema nervioso se va a controlar nuestra coordinación motora, el dolor, las náuseas, el apetito, las emociones, el sueño y la memoria, sabemos que a través de la modulación de este sistema podremos tener aquí impacto y esto nos puede explicar un efecto clínico deseado, pero también nos podría explicar un efecto secundario. ¿Y esto de qué va a depender? Básicamente de la dosis que utilicemos. A nivel de tracto gastrointestinal, este sistema es fundamental en la secreción intestinal, en la motilidad intestinal y en el metabolismo energético. A nivel de la piel, este sistema es muy importante y creo que nos falta mucho por indagar y por entenderlo allí más, pero sabemos que está implicado en la proliferación celular, en la producción de grasa y en la respuesta sensorial. A nivel del sistema inmune, este sistema es fundamental en la inmunomodulación. Algunos piensan que se hace siempre inmunosupresión y no, dependerá del contexto del paciente. Es decir, si el paciente está en una inmunosupresión, en una inmunodeficiencia, cuando modulamos el sistema lo queremos llevar hacia el equilibrio, o si el paciente está ante una condición autoinmune donde su sistema está hiperactivo, lo queremos llevar a través de la modulación del sistema a un equilibrio. Por eso lo reconocemos más como un sistema que nos ayuda en la inmunomodulación. En sistema reproductor también es importante y se han ido publicando cada vez más estudios que nos hablan de cómo podríamos usarlo en pacientes con patologías a nivel de sistema reproductivo. El sistema endocrino es fundamental. En sistema músculo-esquelético hay varios artículos ya publicados en el tema de regeneración ósea y en sistema cardiovascular también es importante, como mencionaba ahorita, en el tema de presión sanguínea y permeabilidad capilar. Este concepto quiero que hoy en esta conferencia que nos da unos principios básicos del sistema, quiero que quede muy claro y es definirnos al sistema endocannabinoide como el guardián de la homeostasis. ¿Y por qué se llega a categorizar de esta manera? Uno, por su amplia distribución en el organismo. Dos, porque no tenemos endocannabinoides en vesículas como el resto de neurotransmisores, sino que los vamos a ir produciendo a demanda. Es decir, mi organismo tiene alguna situación que hace que necesite endocannabinoides y él los empieza a producir. Este otro concepto que es hermoso, que es el pleiotropismo en la señalización del CB1 y CB2. ¿Qué quiere decir esto? Que no siempre el endocannabinoide en el receptor va a producir el mismo efecto. Va a depender muchísimo del contexto. Si yo estoy en una condición autoinmune donde mi sistema está hiperactivado, esos endocannabinoides lo que van a tratar de hacer es llevarlo a una actividad normal. Pero si mi sistema estuviese en una inmunosupresión, cuando se producen esos endocannabinoides es para ayudarme a mejorar mi respuesta inflamatoria. Eso es básicamente a lo que nos referimos con pleiotropismo en la señalización del CB1 y CB2. Y lo otro que es importante es que los niveles del sistema endocannabinoide no siempre son los mismos y van a estar cambiando según la condición fisiopatológica que tenga ese organismo. Importante reconocer
que a nivel del sistema nervioso central, la señalización del sistema endocannabinoide es de tres características. Hay una señalización retrógrada, ¿sí? Que la vamos a ampliar un poco más en la próxima diapositiva. Hay una señalización que no es retrógrada, sino que es en la misma célula, es decir, se produce el endocannabinoide y él no va a actuar en la presináptica, sino que va a actuar en esa misma célula. Y hay otra señalización a través de astrocitos, lo cual nos implica que este sistema es fundamental para estar modulando esos procesos inflamatorios que se dan en nuestro sistema nervioso central. Hoy reconocemos que la función del receptor CB1 en sistema nervioso central es la homeostasis de la neurotransmisión. Y esta se reconoce como una de las funciones más importantes de este sistema a nivel de nuestro sistema nervioso central. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a unos conceptos por allá de hace mucho tiempo, cuando en la universidad aprendimos neurofisiología. Recordemos que tenemos un potencial de acción que se va a dar en esa neurona presináptica, va a haber un ingreso de calcio a esa célula y vamos a mencionar como si aquí tuviéramos una sinapsis de unas células que producen glutamato. Recordemos que el glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio. Entonces está entrando el calcio después de que se dio ese potencial de acción y el glutamato, neurotransmisor clásico excitatorio, está en unas vesiculitas. Esa entrada de calcio hace que esas vesículas se rompan y ese neurotransmisor se libere y vaya a la sinapsis. ¿Y qué va a pasar allí? Ese neurotransmisor glutamato se va a pegar a esos receptores en la neurona postsináptica y se va a dar una señalización para que el sistema endocannabinoide se active. Recuerden que los endocannabinoides se van produciendo a demanda, no están en vesículas. Entonces, se produce el endocannabinoide. Recordemos que se requiere que hubiese unos precursores y unos mecanismos enzimáticos. Se va a producir ese endocannabinoide y ese endocannabinoide se va a pegar a ese receptor, en este caso receptor CB1, que está en la neurona presináptica. ¿Y qué pasa en este momento? Lo que va a pasar aquí es que ese receptor CB1 va a abrir canales de potasio y va a bloquear canales de calcio. Y de esta manera, ese exceso de glutamato, que puede ser dañino, va a tratar de ser controlado, inhibido o neuromodulado por ese sistema endocannabinoide. Y este contexto es fundamental en un paciente en un contexto de urgencias. Esto que vemos aquí con un exceso de glutamato es fundamental que pase en el primer momento, por ejemplo, de una crisis convulsiva o de un trauma encefalocraneano o de un accidente cerebrovascular. El problema es cuando hay un exceso de glutamato que va a hacer daño a todo este complejo que tenemos aquí. Entonces, esta es una función clave del sistema endocannabinoide que es la neuromodulación. Y esto lo vamos a ir entendiendo con todos los neurotransmisores, como lo veremos en futuras clases, pero el comportamiento del sistema endocannabinoide con el circuito dopaminérgico es diferente. Entonces, importante que tengamos esto presente. ¿Qué nos abre esto una puerta? Una puerta a que podemos usar los cannabinoides en un contexto de urgencias y podemos ayudar en la neuromodulación. Aquí la función del CBD será clave en la hidrolasa de ácidos grasos, pero la función del THC es una función directa en el receptor CB1 y tendremos a futuro algunas publicaciones mostrándonos cómo es importante disponer de THC y también de CBD en el contexto de urgencias, que también será una función importantísima de este sistema, parte de la regulación del eje hipotálamo hipófisis adrenal. Recordemos que estamos expuestos a estresores todo el tiempo. Esos estresores irán a que en nuestro hipotálamo se estimule la hipófisis y que la glándula suprarrenal produzca muchísimo cortisol. Esto nos va a pasar siempre
ir en un trancón, vamos llegando a una clase tarde, la clase que íbamos a dar en 20 minutos ya va en 30, todas esas cosas nos van pasando. ¿Y qué está pasando con nuestro organismo? Tenemos un exceso de cortisol. Y además de todo lo deletérea que se conoce del exceso de cortisol, no del cortisol en su primera parte, algo que hoy empezamos a conocer es que esa cantidad de cortisol aumenta la hidrolasa de ácidos grasos, que es la enzima que degrada la anandamida. De esa manera voy a tener mucha menos anandamida en mi organismo. ¿Por qué? Mi cuerpo la produce, pero la enzima que la degrada llega muy rápido, hay mucho y la elimina. ¿Qué va a pasar? El mismo sistema endocannabinoide está siendo un sensor y lo que va a hacer para tratar de defenderse es que va a aumentar el otro endocannabinoide clásico, que es el 2-AG. Y cuando yo tengo más 2-AG, voy a irme a unir a ese receptor CB1 y va a haber una retroalimentación negativa hacia ese eje hipotálamo hipófisis adrenal. ¿Cuál es el tema? Que estamos en situaciones de estrés sostenida. Esto nos va llevando a patrones de conducta rígidas, síntomas físicos de estrés, que nos lleva a un cuadro clínico de enfermedad donde vemos que hay un agotamiento de recursos y de la capacidad homeostásica del sistema endocannabinoide. Estas son solo dos de las múltiples funciones que tiene este sistema, pero a la conclusión que quiero llevarlos es que en muchas condiciones clínicas o en todas las condiciones clínicas crónicas se ha perdido el equilibrio y que quien nos ayuda a tener ese equilibrio es el sistema endocannabinoide. Entonces, cuando aparece una enfermedad crónica, el equilibrio está perdido. Quiere decir que el guardián de la homeostasis ya agotó sus recursos. Por eso, en todo paciente crónico deberíamos entrar a modular el sistema endocannabinoide. Y una de las herramientas para modularlo es el uso de la planta de cannabis. Queríamos compartir este contenido hoy y dejar esta frase. La mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. Sé que venimos de una educación prohibicionista donde mostraron la planta de cannabis como la mata que mata y hoy estamos en un punto más avanzado y nosotros somos quienes decidimos con qué historia nos queremos quedar. Si nos queremos quedar con estas últimas décadas y con milenios antes o si nos queremos quedar en el siglo de la prohibición. Y yo los invito a que nos acompañen, que si este contenido les gustó, le den like y visiten nuestras redes para que conozcan mucho más de esta planta y de este gran sistema endocannabinoide. Aquí todas las líneas para que nos contacten y así puedan seguir aprendiendo de este apasionante mundo del sistema endocannabinoide y de su modulación a través de la planta de cannabis.